Bueno, vamos a entrar al grano. ¿Cuáles son esas diferencias fundamentales entre las generaciones de antes y las generaciones actuales que marcan una diferencia en muchos aspectos, María Isabel? Bueno, una de las cosas que a nuestros adolescentes les tocó, que es una ventajota, es que nacieron en la era de la tecnología y al ser cibernautas nativos, pues ellos tienen un bagaje muchísimo más grande y en realidad son unos bendecidos al tener toda esta parte de tecnología. Ese es el primer gran cambio que tienen con respecto a nuestra generación. Nosotros tuvimos que aprender a navegar en la tecnología mientras que ellos nacieron en la tecnología. Y esto hace que definitivamente marque una pauta en la inmediatez. Ellos tienen unas características importantísimas y es que tienen la necesidad de todo ya. Gratificación inmediata, están a un clic de distancia de conseguir cualquier información que quieran, de comunicarse con cualquier persona que quiera, y esto definitivamente hace que se marque como un hito entre el antes de la adolescencia y el ahora. Entonces, una de las cosas importantes y que de hecho en esta época de pandemia pues les ha favorecido incluso es tener esta tecnología. Pero tenemos que entender qué es lo que hace también que se marque la diferencia en la comunicación y en la relación con los padres. Tienen un pensamiento diferencial además, porque son niños en los que tienen un pensamiento mucho más crítico, ellos llegan a una etapa de madurez un poco más rápido. Cuando hablamos en la parte de psicología comportamental cognitiva de las etapas de desarrollo, se está viendo que cada vez las etapas de pensamiento están siendo más adelantadas. Y esto se da porque gracias a la tecnología ellos están teniendo un empuje cognitivo mucho más grande que el que nosotros pudimos tener. Ellos tienen muchísimos conocimientos y esos conocimientos hacen que argumenten mucho más. Por eso, papás, tenemos que tener una claridad de que tenemos que saber sobre los temas que ellos navegan. Tenemos que poder dar la talla en las conversaciones. Tenemos que ser adultos inteligentes tecnológicamente, en el que no nos sirven esas frases de que la tecnología me atropella, de que yo no sé cómo manejarlo. Eso tenemos que dejarlo atrás. Claro. Tenemos que entrar a aprender con ellos, porque esa es una gran diferencia que nos puede marcar un abismo o que nos puede acercar de corazón también para tener una relación más estrecha con ellos. Esos son los retos a los que se enfrentan los papitos, pero hablemos justamente de esas proyecciones de vida a las que se enfrentan los jóvenes hoy en día o a las que ellos deciden enfrentarse, porque ya no es como antes, María Isabel, que uno soñaba con tener su techito, uno soñaba con tener su carrito, con la estabilidad. Ahora los jóvenes no piensan en eso, es el aquí, el ahora, el presente y el futuro que vaya llegando como sea. Y con conseguir marido también o esposa, era una meta completamente innegociable. Nosotros teníamos un checklist muy claro, era casi que nace, crece, se reproduce, muere, y con un intermedio de estudio y carrera. Ellos ahora están teniendo muchas más proyecciones en el presente, ellos viven mucho más pensando en la felicidad y esto lo da la gratificación inmediata también, esa necesidad de gratificación aquí y ahora, que hace que sus metas sean mucho más a corto plazo y por eso también es que la estabilidad como nosotros la conocíamos está cambiando. ¿Sí? Para ellos la estabilidad es otra cosa, la estabilidad es estar más en control de sus emociones, más en control de sus finanzas, porque sí les interesan las finanzas, más en control de sus conocimientos y de sus relaciones interpersonales. Son como esas 4 áreas en las que ellos se debaten, pero se debaten en el aquí y en el ahora. No tanto en proyecciones a futuro, no tanto en qué le voy a heredar a mis nietos, no tanto en lo que había más allá, ni en esa lista de verificación, porque recuerden que cuando nosotros éramos jóvenes, entonces uno entraba a la universidad y salía de la universidad, entonces ¿en qué te vas a especializar? Pero entonces si se casaba, entonces ¿cuándo van a hacer el primer hijo? Y cuando nacía el primer hijo, entonces ya vas a querer la parejita. O sea, como que teníamos un libreto de vida en el que iba muy organizado. Para ellos ahora ya ese libreto ha cambiado y ese libreto está siendo personal y está haciendo que también ellos tengan una gran capacidad de toma de decisiones. Y esto es algo que nosotros como padres paradójicamente le hemos dado a ellos para que ellos tengan las respuestas, pero a veces no nos gusta. Entonces les enseñamos pensamiento crítico, que tu opinión es importante, que lo que tú dices vale la pena, que todo lo que tú digas te tengo en cuenta, pero cuando empiezan a tomar decisiones y a ponerse muy frenados frente a las cosas normales que teníamos nosotros, es donde los padres entran un poco en pánico. Entonces me llegan con las preguntas de María Isabel, ¿y qué hacemos si este muchacho no quiere estudiar? ¿Y qué hacemos si este muchacho está queriendo emprender? ¿Y qué haremos si esto? Cuando nosotros durante toda su infancia nos hemos dedicado a hacer como una transformación en esto. Hemos empezado a darles a ellos el poder de su vida desde mucho más chiquitos. Entonces, lo que yo les digo ahí es no tengamos miedo de esta nueva generación y démosles más bien es la cuerda con la tranquilidad, pero eso sí sembrando en valores, que es lo que no nos puede faltar en la casa.
Así es, María Isabel, con la rutina, el encierro, el estar en casa, las clases virtuales, ha cambiado el comportamiento de los jóvenes, tienen incluso más acceso, más tiempo de estar en las redes sociales. ¿Cuál es la función de los padres? ¿Deben estar supervisando, deben estar pendientes? ¿Y cómo hacer para que estos jóvenes no caigan en esta ola, en este bucle de odio que hay en las redes sociales? Qué bien. Pues yo dividiría la pregunta en dos partes. Y la primera sería, ya estaban en la red, ellos ya estaban inmersos antes de que todo esto empezara. Y yo digo que afortunadamente así fue, porque para ellos fue más sencillo acomodarse, su capacidad de adaptación ante todos estos temas de la pandemia y de estar en casa fueron más sencillos en términos de conexión a internet y de conexión a todas estas redes y todas estas aplicaciones que los adultos no conocíamos muy bien y que nos tocó como aprender. Pero cuando dices de no entrar en el bucle de odio, lo que yo digo es que no podemos desconocer que seguimos siendo formadores de valores en casa. Nuestros hijos siguen siendo la respuesta que nosotros damos de su comportamiento. Entonces, ahí es bien importante, sigue siendo la familia el núcleo. ¡Ah, caramba! Le doy a mi hijo, que le doy a mi hijo es importantísimo para poder favorecer sus procesos. O sea, si yo como padre no he estado acompañándolo en todas las etapas, no puedo pretender en la adolescencia empezar a hacer una compañía. En ese momento voy a estorbar. Entonces, todo empieza desde antes. Cuando él necesita espacio, necesita encerrarse, necesita estar más tiempo en la tecnología, si yo tengo unos buenos canales de comunicación con mi hijo, es de esperarse que fluya muchísimo más. Entonces, digamos que ahí lo fundamental que tenemos que tener en cuenta es, la tecnología es parte de su comunicación, pero es parte también fundamental tener en casa valores que les haga a ellos tomar buenas decisiones donde sea que sea el escenario que ellos se comuniquen. Puede ser por las redes, puede ser con sus amigos, puede ser en el colegio, en la universidad, donde sea que ellos estén, pero definitivamente la clave está en cómo los valores siguen estando inmersos. Entonces, el bucle de odio se puede romper muy fácil y es que nada que tú hagas desde el amor te va a dar resultados diferentes. Entonces, sigan dando mucho amor, pero con cierto justa medida. Entonces, contención de emociones, comunicación constante, pero además, como siempre digo yo, firmeza y amabilidad, ¿sí? Esto no se trata de estarlos criticando y criticando, es que te la pasas encerrado, es que tú no haces nada más, sino es qué es lo que estás haciendo y cómo me puedo yo de alguna manera meter en tu mundo para que tú también entres en el mismo. La comunicación y los valores siguen siendo la clave. Sí, porque esa lucha es estéril, María Isabel. Tratar de traer a los jóvenes a nuestro mundo, hacer las cosas como antes, eso es un fracaso anunciado. Es mejor nosotros adaptarnos a las situaciones de ellos, a esa tecnología, a esas palabras nuevas también. Entrar en ese mundo es más interesante. Mi hijo de 2 años, 5 meses, ya me mira rayado, ya me mira con cierto tono de enfrentamiento, de confrontación, y veo que en esta última época, a su temprana edad, se está empezando a comer las uñas y está muy ansioso a la hora de comer, come mucho, pide comida a toda hora. ¿Son señales, María Isabel, a esa temprana edad? ¿Y qué otras señales podemos estar nosotros alerta de jóvenes y adolescentes que nos puedan decir, Dios mío, esto es una señal de que algo no anda bien y es mejor entrar a prevenir? Sí, Marcelo, si está teniendo y lo notas de esa forma, que es como ansiosa la aproximación a la comida, podría ser una señal de que algo no le está funcionando. Hay varias señales importantes en las diferentes etapas del desarrollo y lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta son las funciones vitales. ¿Qué son las funciones vitales? Es alimentación, sueño e ir al baño. Esas son las 3 cosas que vitalmente tenemos que hacer todos los días para estar bien. Entonces, en momentos de crisis son las primeras que se alteran. Entonces, si tu adolescente o tu hijo pequeño no duerme, eso es gravísimo. Tenemos que empezar a ver por qué no está durmiendo. Si tu adolescente no come o está comiendo en exceso, esto también es importantísimo de empezar a mirar cómo generar con ellos también unos buenos hábitos que le favorezcan. Y lo mismo la función digestiva. Entonces, digamos que esas son las 3 primeras señales de alerta que son fundamentales de tener. Estas son simplemente que el cuerpo habla, ¿sí? Entonces, si ustedes están viendo que su adolescente de verdad no duerme, no come y está estreñido en extremo, o al revés, con unas diarreas que no tienen nada y están con diarreas a repetición, o duerme en exceso también. Y a ese iba el otro, el sueño, ¿sí? Que si te fijas, estos 3 componentes son los que hacen que estemos. Ninguno en extremo nos puede servir. Entonces, o come mucho o no come, no está muy bien. O duerme mucho o no duerme, no está muy bien.
o el cuerpo le está respondiendo de manera diferente a la ingesta de alimentos. Entonces, esos son los básicos que tenemos que tener en cuenta. No es normal en ninguna edad no dormir, y esto es bien importante que lo tengamos clarísimo. O sea, cuando se afecta el sueño, la emocionalidad podría estar muy afectada. Entonces necesitamos estar muy pendientes de esto. Es diferente, y esto, ojo también papás de adolescentes, cuando tenemos adolescentes que duermen hasta muy tarde, que ahorita, digamos, sobre todo en la época de vacaciones se les corrió el horario y se acostaban a las 2 de la mañana y se levantaban a las 12 del día, digamos que eso no es tan grave ni es señal de alerta. ¿Sí? Eso es simplemente señal de que el ritmo de desarrollo se sincronizó con su ritmo también de generación de hormonas. Entonces, digamos que ahí no es tan grave si no hay una rutina establecida. Pero si ya volvieron al colegio, si ya empezaron las clases y no se duerme en la noche y no tiene unos hábitos adecuados y no está durmiendo por lo menos 6 horas seguidas, es donde tenemos que empezar a mirar. Si hay insomnio, si se quejan porque es que no me siento, no estoy descansando, no sé qué me pasa, pero no puedo dormir, esa es una señal de alerta súper importante. Y esas son las básicas señales de alerta en el desarrollo de nuestros adolescentes, pero hay otras que son un poco más profundas, que según también la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, yo los invito a que los papás estén mirando esas páginas constantemente, porque ellos nos están dando también, digamos que las actualizaciones. Y ahí, sí, los encierros podrían ser también, digamos que uno de los indicadores, pero lo más importante aquí es, si empiezan a decir que su vida no tiene sentido, cuando los adolescentes no lo dicen, así sea en chiste, pónganle mucha atención, ¿sí? O sea, es que vas a estar más tranquilo cuando yo no esté, es que yo no debería haber nacido. Ese tipo de comentarios es muy importante que no los dejemos pasar desapercibidos. O sea, en serio, las palabras tienen un poder importante, y cuando un adolescente te lo dice, puede haber un trasfondo. Cuando se queja de que es malo, de que no tiene amigos y empieza a retraerse también de su grupo social, incluso en este momento de pandemia que se supone que no están ellos conectados, pasan mucho tiempo con sus amigos, y vemos que no están con sus amigos, también es otra señal de alerta importante. Una señal que puede no ser muy, muy frecuente o no nos hemos dado cuenta mucho es empiezan a regalar sus pertenencias. ¿Sí? Empiezan esto ya no lo necesito, esto ya no me gusta, esto ya no, y empiezan a quedarse con pocas cosas para ellos. Esa es una señal importante de que podrían estar generando también como un desbalance emocional. Hay una que me parece a mí que tenemos que diferenciar, y es que los adolescentes por lo general son anhedónicos. La anedonia es tener todas las posibilidades y no querer usar ninguna. Pero resulta que cuando es una señal de alerta es cuando definitivamente tú ya no sabes qué hacer y tú sientes como padre que es que hay algo que no está bien, que no se conecta con nada, que su motivación y su capacidad de impactarse con la vida ya no está en nada, ni siquiera con la tecnología, ni con los videojuegos, ni con el chat con sus amigos. Cuando tú ves que esa anedonia se vuelve generalizada. Y aquí es donde yo les digo, de verdad, papás, no pierdan la esperanza. O sea, siempre hay profesionales que estamos para ustedes, y lo importante es detectar qué está pasando con nuestro adolescente para poderle apoyar. Abran canales de comunicación, tengan con ellos unos espacios libres de tecnología, pero no obligados. Invítenlos a esos espacios en los que ellos también sientan que pueden tener esa comunicación, esa afectividad. Muchos padres me dicen, no, pero es que ya no se deja consentir. Eso no es tan cierto. Somos más bien los padres los que en la adolescencia nos también retiramos un poco porque pensamos que tienen espacio. El amor siempre, 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 y en todas las etapas de la vida nos gusta. Si sienten que su adolescente está aislado, no come, no duerme, lo primero es dosis extra de amor y busquen apoyo. O sea, lo más importante es no quedarse solos con esta papa caliente. O sea, sí necesitamos buscar el apoyo de un profesional, pero además tener claro que no es suficiente saber que amamos a nuestros hijos, sino que ellos lo tienen que saber y sentir. Y yo siempre les uso esta metáfora a los papás, y es que dependiendo del lugar de riesgo en el que esté tu hijo, tú lo vas a agarrar con suavidad o lo vas a agarrar duro, ¿sí? Pero si mi hijo estuviera parado al borde de un abismo, yo no tengo duda de clavarle las uñas para devolverlo hacia mi vida. Entonces, si yo tengo que ser más contundente frente a las señales de riesgo que mi hijo está teniendo, no tengan miedo, papás, de agarrarlo fuerte para traerlo otra vez a ustedes. Lo realmente importante es no permitir que las pequeñas señales se vuelvan grandes señales. Si mi hijo no durmió una semana, digamos que es mucho más manejable a que si me dicen lleva 2 meses sin dormir. Entonces es ahí donde necesitamos estar muy pendientes y con el corazón, digamos que muy abierto.
María Isabel, muchas gracias. Eres elocuente, sabes del tema. Redes sociales rápido, concretas, para conectarnos contigo si tenemos alguna consulta específica. María Isabel Guerreros en Facebook, en Instagram, y Padres Coherentes, que es mi movimiento donde estamos trabajando por ser los mejores padres de los mejores hijos. www.padrescoherentes.com. Y ahí los invito. La verdad es que el reto es muy grande. Tenemos que ser los mejores papás de los hijos que nos tocó. Yo soy mamá de un adolescente y soy la mamá más feliz y orgullosa del mundo. Y quedaron temas pendientes y te vamos a invitar en un futuro porque hay muchos gente en Twitter haciendo preguntas específicas. Un bravísimo para María Isabel Guerrero. Y queda comprometida para una próxima ocasión, mi querido George.